Hola, bienvenidos a DL Spanish Lessons. ¿Conoces el imperfecto en español? ¿Te parece difícil el imperfecto? Bueno, si no me conoces, soy Vanessa, soy profesora de español online y hoy vamos a ver cómo conjugar el pretérito imperfecto. Comenzamos. Bien, vamos a dividir la clase en tres partes. La primera, vamos a ver qué es el pretérito imperfecto. La segunda, os voy a mostrar cuáles son las terminaciones regulares a la hora de conjugar este verbo. Y la tercera, vamos a ver los verbos irregulares. Bien, ¿qué es el pretérito imperfecto? Bueno, es un verbo que vamos a usar para hablar de aquellas cosas, de aquellas acciones que tenían lugar de forma regular en el pasado. Generalmente vamos a tratar cosas relacionadas con rutinas, con hábitos y detalles específicos. Por supuesto, las rutinas y los hábitos son cosas que hacemos regularmente. En este caso, con el imperfecto, vamos a hablar de esto, pero en el pasado. Y también lo usamos con los detalles, que son cosas específicas cuando estamos contando alguna situación, alguna acción en el pasado. Vamos a ver dos ejemplos. Cuando era niño iba con mis amigos todos los días al parque. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una rutina o de un hábito. Y lo mismo con esta siguiente. Los domingos comíamos siempre paella en casa de mi abuela. Aquí también se trata de una rutina o de un hábito de hacer una cosa siempre el mismo día en el mismo lugar. Y como veis en las dos frases, el verbo que nos describe la acción está escrito en imperfecto. Iba y comíamos. Bien, ¿y cómo conjugamos este verbo? Pues es bastante sencillo. Bien, vamos a dividir nuestros verbos, que sabéis que tenemos en español verbos acabados en ar, en er y en ir, pues los vamos a dividir en dos grupos. Los que van con ar y un grupo con er y ir. Es decir, vamos a tener unas terminaciones para los verbos con ar y unas terminaciones para los verbos con er y con ir. Y vamos a usar la raíz y esas terminaciones específicas. Bien, vamos a usar el verbo hablar y los verbos comer y vivir como ejemplos. Bueno, veis aquí la terminación ar, er y ir que vamos a eliminar. Y nos va a quedar el verbo sin esta terminación básica, vamos a llamarla. Y ahora lo que vamos a hacer es añadirle la terminación específica para el imperfecto. En el caso de los verbos acabados en ar va a ser aba, abas, aba, ábamos, abais, aban. Y el verbo quedará yo hablaba, tú hablabas, él hablaba, nosotros hablábamos, vosotros hablabais, ellos hablaban. Y así formaremos todos los verbos regulares acabados en ar. Y ahora con er y ir. En este caso, para ambos verbos vamos a usar la misma terminación, que será ia, ias, ia, íamos, íais, ían. Como veis, en este caso todos llevan acento. Acordaros de esto, los verbos acabados en er y ir van a llevar todos acento. Sin embargo, los verbos acabados en ar solo llevará una persona. La veis, ¿no? La primera del plural, ábamos. Bien, ¿y cómo nos quedarán los verbos comer y vivir? Yo comía, tú comías, él comía, nosotros comíamos, vosotros comíais, ellos comían. Y el verbo vivir, yo vivía, tú vivías, él vivía, nosotros vivíamos, vosotros vivíais, ellos vivían. Realmente conjugar este verbo no es muy complicado, sobre todo porque si pasamos a los verbos irregulares, en este caso solo hay 3 verbos irregulares en imperfecto. El verbo ir, el verbo ser y el verbo ver. Y bueno, estos 3 verbos hay que conocerlos y aprenderlos. El verbo ser. Yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran. Yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos iban. Y el verbo ver. Yo veía, tú veías, él veía, nosotros veíamos, vosotros veíais, ellos veían. Aquí cuidado, el verbo ser y el verbo ir solo llevan acento en la
primera persona del plural. Sin embargo, el verbo ver lleva en todas las personas. Tened cuidado con los acentos. Bien, ahora vamos a practicar con este pequeño y corto ejercicio. Tenéis aquí 3 frases y tenéis que conjugar el verbo en imperfecto. Os leo las frases, os doy un par de segundos y ahora vemos cómo se conjugaría. La primera, de jóvenes, jugar al tenis lunes y jueves después del instituto. La segunda, antes, comprar el periódico todas las mañanas. Ahora lo leo en internet. Y tercero, ahora no sale casi a pasear por el parque. Antes, ir todos los días con su perro. Os doy un par de segunditos, si necesitáis más tiempo, parar el vídeo. Y ahora vemos la solución. Bien, la primera frase sería jugaban, porque el sujeto sería ellos. De jóvenes es un plural. De jóvenes, ellos jugaban al tenis lunes y jueves. Y esto es una rutina que ocurría en el pasado. La segunda, antes compraba el periódico. Compraba yo. ¿Por qué yo? Porque en la segunda frase dice, ahora lo leo. Lo leo es yo. Yo lo leo en internet. Ahora yo lo leo en internet. Antes compraba el periódico. Y la tercera sería antes iba. Aquí este iba sería de él o ella. Ahora no sale él casi a pasear por el parque. Ahora él no sale a pasear por el parque. Antes él iba todos los días con su perro. ¿Qué tal os ha salido el ejercicio? Comentadme en los comentarios cuántas habéis acertado y si queréis practicar podéis escribir un ejemplo con el imperfecto contando alguna rutina, algún hábito que teníais en el pasado. Como siempre, ahora podéis parar el vídeo y volver a echar un vistazo al resumen que os dejo con toda la información. ¿Ya le habéis echado un vistazo? Bueno, espero que esta clase os haya ayudado a entender un poquito más el imperfecto y a aprender o repasar su conjugación. Como siempre, os dejo por aquí un botón para que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho y por aquí tenéis un vídeo que quizá os interese y os ayude a seguir practicando español. Nos vemos en la próxima clase.